Hay un circuito en Francia donde el asfalto huele a leyenda. Es Le Mans, y cuando cae la noche sobre la recta de un Audieres, hay una pregunta que nadie necesita hacer en voz alta porque la respuesta está escrita en la historia. ¿Quién manda aquí? Ferrari tiene 12 victorias generales. Audi tiene 13. Números que en cualquier otra carrera serían suficientes para construir un imperio. Porsche tiene 19. 19 victorias absolutas en la carrera más larga, más cruel y más despiadada del mundo del motor. 19 veces cruzando la meta primero después de 24 horas peleando contra el tiempo, los rivales, la mecánica, la lluvia, la noche y el propio cuerpo humano. Y lo más curioso es que Porsche no llegó a Le Mans como un gigante, llegó como una marca pequeña, obsesionada con hacer coches ligeros, eficientes y resistentes. Pero con el tiempo convirtió esa obsesión en una dinastía. Hoy vamos a recorrer esa historia, Porsche en Le Mans. Si este canal te aporta algo, deja tu like, suscríbete y usa la función Hype si la tienes disponible. Esto nos ayuda a seguir contando estas historias del mundo del automóvil y a continuar con la difusión de la cultura. Además, seguimos. Para entender cómo Porsche se convirtió en el dueño histórico de Le Mans, hay que empezar por algo que casi parece contradictorio. Porsche no llegó siendo el monstruo más grande del paddock. En los años 50 y 60, la marca todavía construía deportivos pequeños, ligeros y elegantes como el 356 y el 550 Spider. Cuando llegaban a Le Mans tenían que medirse contra máquinas con motores enormes. Ferrari traía sus V12. Ford llegaría con sus V8. Jaguar y Aston Martin tenían 6 cilindros poderosos y una presencia mucho más intimidante. En las rectas largas, esos coches grandes parecían pertenecer a otra liga. Pero Porsche tenía una obsesión que terminó definiendo toda su historia: el peso era el enemigo. Si no podían ganar por fuerza bruta, iban a ganar por ligereza, eficiencia y resistencia. Sus coches no siempre eran los más rápidos en línea recta, pero seguían girando cuando otros ya estaban en pedazos. Mientras los gigantes sufrían con cajas de cambio, motores cansados y frenos destruidos, los pequeños Porsche seguían avanzando como relojes alemanes. Ganaban en sus categorías, acumulaban reputación y empezaban a ganarse ese apodo que les quedaba perfecto: Giant Killers, los mata gigantes. Pero ganar en tu categoría no era suficiente. En Zuffenhausen, la sede de Porsche, ya estaban cansados de ver a otros levantar el trofeo grande. Querían la gloria absoluta. Querían que Le Mans dejara de verlos como especialistas pequeños y empezara a verlos como una amenaza real. Y para eso necesitaban una apuesta que casi no parecía racional. A finales de los años 60, el reglamento de Le Mans abrió una puerta que parecía una trampa financiera. Los fabricantes podían correr con motores de hasta 5 litros, pero había una condición brutal: para homologar el coche, tenían que construir al menos 25 unidades. La mayoría vio esa regla como una locura. Porsche la vio como la oportunidad de su vida. Ferdinand Piëch, nieto de Ferdinand Porsche y jefe de desarrollo, entendió que ahí estaba la llave para dejar de pelear solo por categorías menores y atacar la gloria absoluta. El problema era que construir 25 prototipos de ese nivel era una apuesta enorme, cara y peligrosa para una empresa que todavía no era el gigante que conocemos hoy. Pero Piëch no era un tipo construido para la prudencia. En tiempo récord, Porsche preparó los coches. Cuando los inspectores llegaron a revisar la homologación, se encontraron con 25.917 alineados como si la fábrica hubiera declarado oficialmente la guerra a Le Mans. El resultado fue una bestia. Un coche con motor plano de 12 cilindros, 4 litros y medio, más de 500 caballos y un chasis ultraligero. Estaba diseñado para destruir cronómetros en la recta, pero al principio pilotarlo era negociar con el miedo. El 917 era rapidísimo, pero también era inestable. A alta velocidad, la carrocería generaba sustentación aerodinámica y el coche se sentía nervioso, ligero, casi como si quisiera despegar. Los pilotos no bajaban celebrando. Bajaban con la cara de alguien que acababa de sobrevivir. La tragedia llegó rápido. En Le Mans 1969, el piloto privado británico, John Wolfe, murió en la primera vuelta, cerca de Maison Blanche, al volante de un 917. El accidente mostró dos problemas al mismo tiempo. El coche todavía era salvaje, pero la carrera también arrastraba una costumbre peligrosa: el viejo inicio Le Mans, donde los pilotos cruzaban la pista corriendo, saltaban al coche y arrancaban muchas veces sin estar correctamente sujetos. Ese mismo año, Jackie Ickx protestó contra esa tradición caminando lentamente hacia su coche, abrochándose el cinturón con calma y saliendo último. La ironía fue brutal. Ickx terminó ganando la carrera. Wolfe murió en la primera vuelta. Al año siguiente, ese inicio corriendo fue eliminado. Porsche sabía que tenía que domar al 917.
La versión más famosa cuenta que durante unas pruebas, John Horsman notó algo extraño. El frente del coche estaba lleno de insectos aplastados, pero la parte trasera estaba limpia. Eso indicaba que el aire no estaba trabajando sobre la cola como debía. No estaba empujando el coche contra el asfalto. La solución fue tan simple como agresiva. Usaron láminas de aluminio, cinta y trabajo de taller para probar una parte trasera más corta y levantada. De ahí nació el camino hacia el 917K, la versión de cola corta. El monstruo no perdió su violencia, pero por fin empezó a obedecer. En 1970, bajo lluvia, caos y una carrera que fue destruyendo favoritos hora tras hora, el Porsche 917K rojo y blanco número 23 de Hans Hermann y Richard Abtod cruzó la meta en primer lugar. Fue la primera victoria absoluta de Porsche en Le Mans. El maleficio se había roto. Y el mundo entendió que Porsche ya no estaba jugando a sobrevivir, estaba jugando a mandar. Si hay algo que Porsche sabe hacer, es convertir una solución técnica en una provocación visual. En 1971, Porsche trabajó junto a la empresa francesa Cera para crear una versión experimental del 917 que combinara ideas de la cola larga y la cola corta. El resultado fue el 917-20, un coche ancho, raro, bajo y tan extraño que parecía haber salido de una pesadilla aerodinámica. No era elegante, no era bonito. Y eso fue justamente lo que lo volvió inmortal. Porsche lo pintó de rosa y dibujó sobre la carrocería las líneas de corte de un cerdo, con los nombres de las partes escritos en alemán. Lo llamaron Der Trüffeljäger von Zuffenhausen, o el cazador de trufas de Zuffenhausen. El mundo lo conoce como el Pink Pig. No ganó Le Mans. De hecho, su carrera terminó antes de tiempo. Pero eso ya no importó. El coche quedó grabado como una burla perfecta, una mezcla de ingeniería seria y humor negro alemán que todavía hoy vende camisetas, miniaturas y pósters. Después vinieron los años del turbo. Cuando las reglas cambiaron y los gigantescos 917 desaparecieron de la primera línea, Porsche respondió con otra clase de violencia. Tomó la base del 911, la llevó al extremo y creó el 935. Un coche turboalimentado que podía parecer un 911 deformado por la guerra, pero que en pista era una máquina de castigar rivales. El turbo lag era parte del drama. Pisabas el acelerador y durante un instante parecía que nada pasaba. Luego el turbo despertaba y el coche explotaba hacia adelante con una brutalidad que exigía manos, respeto y nervios fríos. La versión más radical fue el 935-78, apodado Moby Dick por su carrocería blanca, larga y enorme. En Le Mans alcanzó 366 km/h en la recta de un Audieres, una cifra absurda incluso frente a prototipos puros. No ganó la carrera, terminó octavo por problemas mecánicos, pero dejó claro que Porsche había entendido el turbo antes que casi todos. Y cuando Porsche entiende algo antes que los demás, normalmente el resto del paddock empieza a sufrir. Entonces llegaron los años 80 y Porsche construyó algo que convirtió Le Mans en una dictadura alemana. El contexto era el Grupo C. Los coches podían ser rapidísimos, pero había una restricción de combustible para toda la carrera. Si usabas demasiada gasolina, no importaba lo rápido que fueras, te quedabas sin vida antes del amanecer. El ingeniero Norbert Singer fue una de las mentes clave detrás del arma definitiva, el Porsche 956 y, después, su evolución, el 962. La clave era el efecto suelo. En lugar de depender solo de alerones enormes, el coche usaba el aire que pasaba por debajo para pegarse al asfalto. Túneles Venturi aceleraban ese flujo y creaban una especie de succión que hacía que el coche pareciera clavado a la pista. De ahí nació esa frase casi absurda que se repite hasta hoy: a cierta velocidad, en teoría, un 956 podría generar suficiente carga como para rodar boca abajo en un túnel perfecto. Era una locura de ingeniería, pero también tenía un precio. Los pilotos decían que manejar esos coches era físicamente brutal. Las fuerzas laterales castigaban el cuello, las cabinas eran hornos, los pies sufrían con el calor. Pero el coche tenía algo que en Le Mans vale más que cualquier cifra de potencia. Aguantaba. En 1983, Porsche logró una de las demostraciones de dominio más humillantes de la historia de la carrera. Al terminar las 24 horas, la clasificación parecía un anuncio de la marca: primero Porsche, segundo Porsche, tercero Porsche, cuarto Porsche, quinto Porsche, sexto Porsche, séptimo Porsche, octavo Porsche. El noveno puesto fue para un Sauber BMW. Y el décimo, otro Porsche. 9 coches Porsche en el top 10. Al día siguiente, el equipo de marketing de Zuffenhausen mandó imprimir un póster que hoy es leyenda. La frase era seca, arrogante y perfecta. Nobody's perfect, nadie es perfecto. La broma era que Porsche solo había fallado en una cosa: no ocupar también el noveno lugar.
Durante los años 80, Porsche ganó Le Mans 7 veces seguidas. Pero esa velocidad también tenía un lado oscuro. El efecto suelo podía ser despiadado cuando algo salía mal. Stefan Bellof, uno de los pilotos alemanes más rápidos de su generación y campeón mundial de resistencia en 1984, murió en Spa-Francorchamps en 1985 conduciendo un 956, después de un choque con Jackie Ickx en Rouge. Era el recordatorio brutal de que incluso cuando Porsche parecía haber roto el juego todavía podía devolver el golpe. Y antes de cerrar esta locura de Porsche y del Grupo C, vale una mención rápida a otro monstruo de esa misma escuela de coches pegados al suelo, el Toyota TS010, conocido por muchos como el Bone Crash, el rompehuesos. No era Porsche, pero sirve para entender el nivel de demencia de aquella época. Estos prototipos no solo eran rápidos. Eran máquinas capaces de generar tanta carga aerodinámica y tanta fuerza lateral que el piloto no manejaba cómodo, sobrevivía vuelta tras vuelta dentro de una cápsula de calor, vibración y presión física. Ese era el Grupo C. Coches tan avanzados que parecían del futuro, pero tan violentos que te recordaban en cada curva que el cuerpo humano seguía siendo la pieza más débil del conjunto. A finales de los 90, las reglas de los GT se habían vuelto una zona extraña entre coches de calle y prototipos disfrazados. Las marcas tenían que construir versiones homologadas para la calle, pero en la práctica estaban creando máquinas de competición con una excusa legal mínima. Mercedes llegó con el CLK LM. Toyota apareció con el precioso GT1. Nissan también estaba allí con el R390. Y Porsche, queriendo recuperar el trono, construyó el 911 GT1 98. Ese coche tenía faros que recordaban al 911 de calle de la época, pero no te dejes engañar. Debajo de esa piel era una nave espacial de fibra de carbono con motor central, completamente distinta a un 911 normal. Era un prototipo con apellido familiar. 1998 era el año del 50 aniversario de Porsche como marca. Había presión, historia y una necesidad casi emocional de ganar. Y en las 24 horas de Le Mans de ese año, mientras Mercedes y BMW quedaron fuera y Toyota vio cómo se le escapaba la carrera por problemas mecánicos, los dos Porsche 911 GT1 aguantaron. Fríos, implacables, sin romperse cuando más importaba. Cruzaron la meta en primer y segundo lugar, dándole a Porsche su victoria absoluta número 16 en Le Mans, justo en el año de su cumpleaños número 50. Después de eso, Porsche se alejó de la pelea por la victoria general durante muchos años. Siguió compitiendo, siguió ganando en GT y en otros programas, pero el trono absoluto de Le Mans quedó esperando. Y cuando volvieron, no trajeron solo un coche rápido. Trajeron una nueva forma de entender la velocidad. Saltamos a 2014. Porsche volvió a la categoría máxima de Le Mans con el 919 Hybrid, una máquina que parecía diseñada para demostrar que la eficiencia también podía ser violenta. No tenía un motor gigante. Tenía un V4 turbo de 2 litros, pequeño en cilindrada pero brutal en intención, combinado con sistemas híbridos que recuperaban energía de los frenos y de los gases de escape. El motor de combustión empujaba el eje trasero y el sistema eléctrico atacaba el eje delantero. En conjunto, el coche rondaba los 900 caballos y salía de las curvas como si la física hubiera aceptado negociar. Porsche ganó Le Mans en 2015. Pero en 2016 llegó una de las escenas más crueles que este deporte haya visto. Toyota nunca había ganado Le Mans. Llevaba décadas intentándolo y siempre aparecía una maldición diferente. En 2016, el Toyota TS050 número 5 llegó al final liderando la carrera. Faltaban minutos. En el box japonés ya se podía sentir la victoria. Después de casi 24 horas, parecía que por fin Le Mans iba a rendirse ante Toyota. Pero Le Mans no se rinde. Le Mans cobra. El Toyota perdió potencia en los últimos minutos y quedó agonizando frente a la recta principal. El Porsche 919 número 2, de Romain Dumas, Neel Hani y Mark Lieb, venía detrás. No necesitó una batalla épica puerta a puerta. Solo necesitó seguir vivo. Y en Le Mans, seguir vivo a veces es la forma más cruel de ganar. Porsche cruzó la meta y consiguió su victoria número 18. Toyota quedó destruida. No por falta de velocidad, sino porque esta carrera puede arrancarte el corazón cuando ya lo tienes en las manos. Al año siguiente, en 2017, Porsche firmó una victoria que parecía sacada de un guión imposible. La marca competía con 2 unidades del 919 Hybrid. El sábado por la tarde, el coche número 2, pilotado por Timo Bernard, Brendan Hartley y Earl Bamber, sufrió una avería en el sistema eléctrico que movía el eje delantero. El Porsche entró al garaje y los mecánicos trabajaron durante 1 hora y 5 minutos para cambiar la unidad afectada.
Cuando el coche volvió a la pista, la carrera parecía destruida. Estaba hundido en la clasificación, alrededor del puesto 54 de la general, con 19 vueltas perdidas frente al líder. Para cualquier equipo normal, eso era el final. Pero Le Mans no es una carrera normal. Le Mans es una trituradora de estadísticas. Durante la noche, Toyota empezó a caer. El número 8 perdió mucho tiempo en reparaciones. El número 7 se detuvo por una falla de embrague. El número 9 quedó fuera después de un incidente en tráfico. Y cuando parecía que el Porsche número 1 tenía todo bajo control, también llegó el golpe. El domingo por la mañana sufrió una falla de motor mientras lideraba con una ventaja enorme. De repente, la carrera quedó rota. Un LMP2 privado, el Oreca número 38 de Jackie Chan DC Racing, pasó a liderar la clasificación general. Era una escena rarísima. Un coche de una categoría inferior, más lento y más barato que los híbridos de fábrica, estaba al frente de la carrera más importante del mundo. Pero el Porsche número 2 seguía vivo. Bernard, Harley y Van Beer no dejaron de empujar. Vuelta tras vuelta, hora tras hora, fueron recuperando terreno mientras todo a su alrededor se desmoronaba. El coche que parecía eliminado se convirtió en el último cazador de la categoría máxima. Faltando poco más de una hora, Timo Bernard alcanzó al LMP2 líder. Lo rebasó en la pista y devolvió a Porsche a la punta de Le Mans. Del fondo de la clasificación a la victoria absoluta. Tercera victoria consecutiva del 919 Hybrid. 19º triunfo general de Porsche en Le Mans. Una remontada absurda, pero también una lección perfecta de resistencia. En Lasarte no gana el coche que nunca tiene problemas. Gana el equipo que resuelve sus problemas más rápido y se niega a apagar el motor. En 2018, Porsche celebraba 70 años de historia y decidió llevar memoria pura a Le Mans. Dos 911 RSR aparecieron con libreas especiales. Uno recordaba al 917 rojo y blanco de la primera victoria absoluta de 1970. El otro era rosa, con cortes de carnicería dibujados sobre la carrocería. El cerdo rosa había vuelto. Pero esta vez no volvió solo para posar en fotos. El Porsche 911 RSR número 92, con Kevin Estre, Michael Christensen y Lawrence Bator, dominó la categoría GTE Pro y ganó su clase. El viejo chiste visual de 1971 regresó convertido en arma moderna. Fue nostalgia con dientes. El Pink Pig original no había ganado Le Mans. El heredero espiritual sí. Y lo hizo derrotando a Ferrari, Ford, BMW y todos los que intentaron seguirle el ritmo durante 24 horas. Porque cuando Porsche mezcla memoria, ingeniería y una pequeña dosis de provocación, el resultado casi nunca es inocente. Le Mans está diseñada para destruir coches. Calor, lluvia, tráfico, noche, piedras, frenos al límite, pilotos agotados y piezas que deberían durar una eternidad fallando en el peor momento posible. Todo en esa carrera parece construido para hacer una sola pregunta. ¿Cuánto puedes aguantar antes de romperte? Y durante más de medio siglo, pocas marcas respondieron esa pregunta como Porsche. No ganaron 19 veces solo por tener los coches más potentes. Ganaron porque convirtieron la supervivencia en método. Hoy la marca ya no está peleando la victoria general de Le Mans como equipo oficial de fábrica en Hipercar. Pero esa ausencia no borra nada. Al contrario, hace que sus 19 victorias pesen todavía más. Por eso, cuando alguien pregunta quién manda en Le Mans, la respuesta no depende solo de quién aparece en la parrilla este año. Depende de quien dejó la marca más profunda en la historia. Ahora te dejo una pregunta. De todas estas victorias, ¿cuál te parece la más grande? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.